nosotros podemos observar a simple vista que donde hay un ser humano, por lo general, ofendemos lamentablemente. Ofendemos al Creador y ofendemos al prójimo. ¿Esto qué genera muchas veces? Genera que haya dolor, ira, bronca, ¿no? Que haya un círculo de violencia, es decir, me ofenden y yo redoblo la apuesta, ofendo, se genera una raíz de amargura. Pero qué hermoso que el Señor encontró la medicina para estas ofensas, tanto para el Creador como para nuestro prójimo, y esa medicina espiritual, hermosa, se llama perdón. El perdón lo cambia todo, el perdón nos pone en paz con el Creador y nos pone en paz con nuestro prójimo. Y hoy quiero hablarles de eso, qué dice la Biblia sobre el perdón, porque el perdón es algo necesario, es algo divino, es algo tan perteneciente al cristianismo, hermanos. Qué bueno hoy poder entenderlo, comprenderlo y quizás a la luz de la palabra vemos que tenemos que tomar alguna decisión en esta tarde. Saben que el Señor Jesús enseñó mucho a través de parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Unas historias sencillas de la vida diaria que dejaban una enseñanza extremadamente profunda. Y acá les voy a mostrar, si hay un dibujito, a veces con los dibujitos aprendemos un poquito mejor, ¿sí? Estamos como los niños. La parábola de los dos deudores, ¿sí? Ahí vamos a poder ver un poquito. Una vez un rey muy severo, al que un vasallo debía mucho dinero. 10.000 talentos de oro era la deuda, y el pobre siervo no tiene una moneda. Ordena al rey quitarle su casa, su tierra, todos sus bienes para pagarla. Mandó vender a sus hijos y a su mujer, y a él también como esclavo mandó vender. El pobre siervo imploró desesperado: si me perdonas, le dijo, todo te pago. El rey se compadeció de aquel vasallo y la deuda le perdonó, mandó soltarlo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. A su casa muy contento se fue bailando. Entonces tuvo un encuentro inesperado. Un hombre que le debía poco dinero y pagarle no podía desde hace tiempo. Págame ahora mismo mis 100 denarios o acabarás en la cárcel de presidiario. Aunque el deudor le rogó, todo fue en vano. Lo llevaron ante el juez y fue apresado. La noticia llegó al rey, quien indignado mandó que se lo trajeran encadenado. Una deuda muy cuantiosa, te he perdonado, y tú condenas a otro por 100 denarios. Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado, no saldrás hasta que pagues el último chavo. Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado, no saldrás hasta que pagues el último chavo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. Hasta ahí. Qué clarito, ¿no? Tremenda esta parábola. Está en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. El título de esta parábola es Parábola de los dos deudores. Parábola de los dos deudores. Y dice así, del 23 al 35 en la NBI: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10.000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo,
perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Pagame lo que me debes», exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le dijo, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Qué clara la palabra, ¿verdad? ¿No? Y ahora vamos a desarrollarlo. Hay mucho para sacar acá, mucha enseñanza para cada una de nuestras vidas. Yo acá saqué algunos puntos. El primer punto, Dios pedirá rendición de cuentas. Es decir, que en algún momento cada uno de aquellos que rechacen al Señor, que tengan una deuda, van a tener que venir a dar cuentas al Señor. Dice el versículo 23 de Mateo 18. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y a veces nos pasa en nuestra sociedad, ¿o no?, que hay mucha gente que dice, con mi vida hago lo que quiero. Saben que el Señor en determinada área de su vida dice algo, pero se manifiestan contrarios. Y qué importante es saber que va a venir un día donde va a haber que rendir cuentas a Dios. No aquellos que lo hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón, porque dice la palabra que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero para los que no, hermanos, llegará el día de la rendición de cuentas. Saben que hay muchas personas cuando se dan cuenta que está llegando los últimos días de su vida, entran en un periodo de desesperación, porque entienden que no han arreglado las cuentas con el Creador, y algunos, los cristianos por lo general dicen, bueno, me voy al encuentro con el Señor, pero aquel que no arregló las cuentas con el Señor, internamente, al conocer la verdad, entran en un periodo de crisis. Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, que va a llegar el día donde aquellos que han rechazado el Evangelio van a tener que rendirle cuentas al Señor. Por eso qué lindo esta mañana, en esta noche, saber que nosotros tenemos la oportunidad de estar a cuentas con el Señor. Si nosotros identificamos o que estamos lejos del Señor o que estamos en el camino pero viviendo una vida a espaldas del Señor, es decir, parece que estamos pero no estamos, hoy es una tarde hermosa para saldar las cuentas, para esa deuda que generó cada pecado, poder pedirle perdón al Señor en esta tarde. El primer punto, va a haber que rendir cuentas. El segundo, tenemos una enorme deuda con Dios. A veces no somos conscientes de que vos, también lo hablo por mí, pero que vos tenés una enorme deuda con el Señor. Una deuda que es impagable, una deuda que no podemos hacer nada para que sea cancelada. Dice el versículo 24, al comenzar a hacerlo, a rendir cuentas, a pedir rendición de cuentas, se presentó uno que le debía 10.000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Saben que el Señor, cuando habla de su carácter, Él dice que Él es santo, 3 veces santo, 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 santo. Es decir, que dentro de su carácter Él no tiene pecado. Y cada vez que nosotros pecamos se genera una deuda en contra de nuestro Creador. Y la deuda que nosotros tenemos es enorme. Hay personas que piensan que pueden saldar esa deuda
ayudando a los pobres, que está bien ayudar a los pobres, donando dinero. Pero cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra, cuando leemos los 10 mandamientos, podemos decir, soy un buen tipo, cuido a mi familia, del trabajo a la casa. Pero cuando leemos los 10 mandamientos, el no mentirás, no robarás, no desear lo que no es de uno. Y cuando seguimos indagando en la palabra, cuando vemos que el Señor habla del orgullo como algo tremendo, nos damos cuenta de la enorme culpabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Pero esto solamente lo podemos entender cuando nos damos cuenta que nuestro Dios es santo, que el Señor no es como un juez terrenal que acepta, como algunos jueces terrenales que aceptan una coima, un soborno. Él es perfectamente justo. Y cada vez que nosotros hemos ido en contra de la palabra, se ha generado una deuda impagable, enorme, con nuestro Señor. Y dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que toda la humanidad ha caído con esta deuda enorme. Sabemos que hay un tremendo problema. Y esto es muy bueno entenderlo, porque si no, no vamos a entender la segunda parte. La deuda que tiene la humanidad, la deuda que tenés vos, si el Señor nos llama y ve la deuda, es enorme. Es impagable por nuestros propios méritos. Por eso la deuda con el Señor, gigante, impagable. Ahora el tercer punto, el segundo es tenemos una deuda enorme con Dios. El tercer punto, Dios perdonó nuestra deuda. Qué hermoso, ¿no? Acá viene la parte, qué bueno que el Señor perdonó nuestra deuda. Dice el versículo 27, el Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Y acá cuando vemos la parábola, creo que lo lindo es ver que hubo un perdón total, incondicional. Si uno le debe plata al banco, porque acá utiliza términos monetarios, si le debes plata al banco, te presentás en el banco, hola, tengo una deuda, no pagué tal cosa, y el banco te puede dar algunas opciones. Te hace una quita, le debes 100 pesos, el banco dice, bueno, me debes 70, pero pone todo de una opción. O te puede decir, mira, me debes 100, hacé 120 cuotas de 2 pesos, me terminás pagando 2.40. Distintas formas para cancelar la deuda. Ahora mirá qué hermoso el amor del Señor, que Él directamente perdonó la deuda. Fue de una manera incondicional. No es que de pronto recordó parte de lo que habíamos hecho. Fue un perdón total, abarcativo. Pero ¿a quién alcanza? Aquellos que han creído en Jesús. Por eso es muy importante, si hoy hay alguien en este lugar que no le ha entregado la vida al Señor, que no le ha pedido perdón, la deuda impagable y la deuda gigante sigue existiendo. Por eso en esta tarde hay una oportunidad para decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, yo acepto tu obra en la cruz. Porque en realidad hoy, miren qué lindo, estamos recordando la cena del Señor. Y no es que la deuda no tuvo un costo. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Recuerden que por su deuda hubo sangre derramada. Es decir, el Señor estuvo derramando su sangre, pagando esa deuda. Tuvo un costo y un costo enorme. La deuda era enorme. Y ahora qué lindo no saber que el perdón es hermoso. Y también creo que la experiencia de sentirnos perdonados. Hace muchos años en este lugar estábamos arrancando y me acuerdo que me dijeron que iba a venir una persona que yo conocía de la adolescencia, de cuando estaba lejos del Señor. Y saben que me dio mucha vergüenza, porque decía, va a venir, me va a estar escuchando hablar. Y claro, tenemos un pasado nosotros. Y no es que el pasado fueron todo glorioso y demás. Y me daba mucha vergüenza en ese momento. Y me puse a pensar y me acordé cómo el Señor me perdonó. Le dije, Señor, gracias por la cruz. Gracias porque pagaste todo. No, porque estaba acá el conocimiento, pero no había bajado al corazón. Por eso qué lindo nosotros poder en esta tarde que el conocimiento de que el pago de la deuda
baje a nuestro corazón. Ahí me relajé y dije, si estoy acá es por misericordia de Dios, porque Él, a través de la obra en la cruz, pagó el precio de mis pecados y de los tuyos también. Y qué lindo sentirnos con paz. Y la Biblia dice en Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo que es tener paz con Dios. Qué hermoso es tener una conciencia liviana, poder irnos a dormir y poder descansar. Una almohada livianita cuando tenemos ahí la conciencia tranquila. Y si vos le entregaste tu vida al Señor, tenés que tomar esto. Tiene que bajar de acá de lo intelectual al alma, al corazón. Saber que la deuda ha sido pagada. Ahora acordate, ¿cómo era la deuda? Era enorme e impagable. Ahora viene el cuarto punto. Nosotros debemos perdonar como Dios nos perdonó. Y a veces nos cuesta perdonar, ¿o no? Hay una guerra interna, hay una lucha, ¿saben lo que significa el término resentimiento, resentirse? Volver a sentir, volver a experimentar el dolor. Y en muchas oportunidades nosotros cuando tenemos que perdonar sentimos como una bronca. Se nos viene a la mente alguna situación vivida. Pero qué hermoso poder saber que nosotros debemos perdonar como Dios nos perdonó. Y yo le quiero pedir al Espíritu Santo que en esta tarde nos asista. Si alguno de ustedes tiene alguna persona que no ha perdonado, alguien que lo llevamos a todas partes en nuestras emociones, alguien que no hemos soltado a pesar de el paso de los años. Qué hermoso, ¿no? Hoy hay una invitación. Nosotros debemos perdonar como Dios nos perdonó. Por eso qué hermosa una oportunidad, ¿no? Dice, ¿cómo nos perdonó el Señor? El versículo 27 dice, el Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Es decir, hubo un perdón total. De la misma manera nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho pasar momentos tan duros. Y mirá lo que dice Efesios 4:32. Dice así, Efesios 4:32, habla del perdón. Dice así, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es decir, yo te tengo que perdonar a vos y vos, ¿sí dice mutuamente? Exactamente, nos tenemos que perdonar mutuamente. Y a veces nos cuesta esto. Y es más, ¿saben que antes de esta parábola, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Porque vieron que, ya está, me la hizo 2 veces, le hice la cruz. ¿No nos pasa? No, ya estoy cansadísimo. Creo que esto nos habla a todos, ¿o no? ¿Quién no dijo le hice la cruz porque ya me lo hizo en más de una oportunidad? Y Pedro le dice, ¿no? Como buena onda, como queriendo, porque en la época de él era como perdonar hasta 3 veces. Y Pedro como re bueno le dice, Señor, ¿cuánto hay que perdonar? Y responde, hasta 7 veces. Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Es decir, el Señor le estaba hablando de algo que en realidad hasta cuesta enseñarlo, porque el Señor le está diciendo hay que perdonar ilimitadamente. Y yo pensaba, por ejemplo, en una familia, ¿cuántas veces nos tenemos que perdonar? Que contestamos mal, ¿no? Que somos cómodos, que hay un montón de actitudes. Pero qué lindo esto. Ahora, porque imagínate un hogar, una pareja, un matrimonio, donde recíprocamente se perdonan. Qué lindo, ¿no? Vemos que se corta el círculo ese de tanta bronca, de tanta furia. Así que tenemos nosotros que perdonar al prójimo. Te hago una preguntita. ¿Hay alguien que tenés en tu corazón dando vuelta que no has perdonado? Tiene un poder de destrucción enorme el no perdón. Ahora nos vamos a ir metiendo en eso. Porque esta es una tarde, hermanos, que tiene aroma a libertad, aroma a salvación, porque el perdón produce algo muy bonito, ¿sí?
El quinto punto, son 6, anteúltimo. La falta de perdón daña nuestra relación con Dios. Es decir, que si tenemos a alguien que no hemos perdonado, se corta la comunicación. Estamos ahí hablando con el Señor, no te escucho, no me escuchás, no, clic, 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 tú. Porque la falta de perdón corta la comunicación con Dios. Dice el versículo 32, entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado le dijo, te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y mirá cómo lo describe al Señor. Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, que si nosotros voluntariamente decidimos no perdonar a alguien, se genera un enojo de nuestro Dios. No es que no pasa nada, pasa algo gravísimo. Tenemos el enojo del Dios Todopoderoso en contra de nuestra vida. Pasa una catástrofe. Y es más, el Señor dice, y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Por eso en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre 2 cosas. Si estamos en paz con vos, si te hemos pedido perdón y también si hemos perdonado a aquellas personas que nos han hecho una mala jugada. Y el sexto y último punto, la falta de perdón trae tormento. La falta de perdón en la vida de las personas trae un tormento. Miren lo que dice acá. Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros. ¿Para qué? Para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. Es decir, que si no hay perdón, hay un tormento, hay un momento de angustia, algo que no es gratis. Hay una situación espiritual de caos. Dice, así también mi Padre Espiritual los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y a veces cuesta un montón poder perdonar, pero es un lugar de tormento. Saben que con mi esposa muchos años trabajamos en un colegio juntos, yo como director y ella como secretaria, y cuando los chicos tenían algún problema, venían a la dirección. Y recuerdo 2 casos, de un varón y una chica de distintos años, y saben que los 2 tenían problemas en el hogar. Y cuando uno empezaba a hablar, los animamos a que puedan perdonar, porque estaban muy mal ellos emocionalmente. Y hermanos, esto no lo había visto jamás en mi vida. Ellos empezaban a crujir los dientes cuando les queríamos decir, bueno, haz esta oración. Y ambos crujían los dientes porque era una situación desesperante, una situación de bronca. Es más, recuerdo la chica, sí, porque uno era un varón y la otra la chica perdía el cabello, porque era tanto la bronca, la ira. Ella estaba en un lugar de opresión, en un lugar oscuro. Es decir, la falta de perdón genera algo tremendo en la vida de las personas. Hermanos, hay cáncer a causa de no perdonar. Hay problemas de hueso, hay problemas emocionales, hay problemas psiquiátricos por no perdonar. Obviamente que hay un tremendo problema espiritual con el Creador. Saben que cuando hay personas que están atacadas por el enemigo, por Satanás, uno les pregunta, ¿no? Aparte, si va y les pregunta aparte si practicaron algo, ocultismo, macumbería, estuvieron con el tema de los quimbanda, alguna entrega, si alguien los entregó. Y cuando te dicen que de eso no, viene la otra pregunta que es tan clave, porque vos ves que se revuelcan como si el mismo Satanás estuviera en ellos. Y le preguntás, ¿tenés alguien en tu corazón a quien no has perdonado? Y sabés que en muchas oportunidades, cuando te dicen que sí, y vos le decís, mira, la libertad pasa por el perdón, hay una puerta abierta, Satanás. Y esa puerta únicamente se cierra si vos soltás el perdón. El perdón tiene un poder enorme.
Y sabés que a la persona le cuesta, hay una lucha enorme, así parece que estaría el mismo demonio y no es una herida del alma y el enemigo ahí aprovecha hasta que suelta el perdón y lo cambia todo. El mar embravecido queda tranquilo porque el perdón tiene un poder enorme, porque es cerrarle puertas a Satanás. Por eso en esta tarde, quizás en tu vida hay alguien que aún no has perdonado. Y qué bueno poder entender que Dios te perdonó una deuda enorme e impagable. Hoy hay una invitación para que vos puedas perdonar a esa persona. Porque hermanos, la vida sigue. Pero a veces nosotros seguimos enroscados con personas que quizás hasta han muerto. Y nosotros seguimos con un recuerdo. Por eso qué hermoso poder soltar el perdón. Saber que si nosotros decidimos estar enojados, estamos en un lugar oscuro, porque estamos en una prisión donde hay una tortura y un tormento. Por eso la invitación hoy es a poder soltar el perdón a aquellos que nos han herido. Cierro con esto. Mientras preparaba el mensaje, me acordé de un presidente sudafricano, Nelson Mandela. Él vivió en un país, Sudáfrica, donde la mayoría de la población era negra y una minoría blanca. Y los blancos le hicieron pasar lo peor. Los trataban como si fueran de cuarta. Había lugares en el colectivo para blancos, lugares para negros. Las escuelas buenas eran para los blancos. Los negros ni educación, no podían votar. Todo así. Bueno, Mandela protesta, ¿no? ¿Y saben cuántos años pasa en la cárcel? 27 años en la prisión. Una prisión de 2 por 2. ¿No sabes? Los carceleros le hicieron pasar las 1001. Él venía de una familia, de un trasfondo cristiano, metodista. Resulta que a los 27 años él sale de prisión y van a las votaciones. ¿Quién sale electo el primer presidente negro por el voto popular? Nelson Mandela. Ahora, el día de la asunción, el día que Nelson Mandela asume como presidente, dentro de todas las personas que estaban, él invitó y tenían que estar los carceleros que lo habían torturado a él. Porque él entendía que únicamente con una reconciliación el país iba a estar bien y que si él no los perdonaba iba a estar fuera de la cárcel, pero su corazón iba a seguir en la cárcel. Y sigue la historia. Yo me preguntaba cómo puede ser, porque imagínate que si los negros tomaban el poder, los blancos eran pollo. Y no fue así. Porque ¿saben cuál fue la estrategia? Miren lo que hicieron, una comisión por la verdad y la reconciliación. En cada pueblo de Sudáfrica se reunían con determinadas autoridades y había un obispo y las personas que habían sufrido empezaban a contar lo que habían vivido, las cosas feas, y aquellos que habían sido los verdugos se ponían de pie y empezaban a contar todo lo malo que habían hecho pidiendo perdón. Y hermanos, fue un país único que pudo lograr un proceso de paz sin derramamiento de sangre, porque donde hay perdón se rompe el círculo del odio, se rompe el círculo de la revancha. Hermanos, ¿cuántos matrimonios pueden ser salvados por medio del perdón? Pero uno tiene que decidir, Señor, quiero romper el círculo de la revancha. Quiero romper el círculo del odio, quiero romper el círculo de la maldad. Pasa por una decisión y se abren los cielos. Por eso en este preciso momento yo te quiero animar a que vos puedas soltar, si es que estás teniendo alguna persona en tu corazón que no has soltado. Porque si no, te digo, estás en un lugar de tormento, estás a merced de Satanás. Pero hay una vida abundante que el Señor nos vino a dar. Pero parte de nuestra decisión de poder soltar el perdón. ¿Como quién? Como Jesús te perdonó a vos y a mí. De ninguna manera tenemos que estar en lugares de opresión, de tortura. Eso no tiene que ser para ninguno de nosotros. El Señor vino a darnos vida y vida abundante. Pero tiene que partir de una decisión, de un acto de nuestra voluntad. Es decir, tenemos que decir, Señor, decido perdonar a esta persona. Hoy a la mañana fue hermoso, yo creo que había una fragancia, un perfume que llegaba al ambiente,
Porque muchas personas pudieron entregarle al Señor personas que tenían agarradas en su corazón. Y yo te quiero animar a vos también y no volver a recordar y a recordar. Y si alguna vez no queremos perdonar, mirá cuánto nos perdonó el Señor. La deuda con Dios era infinitamente mayor. Por eso hoy es una oportunidad para aquellos que tienen un conflicto con alguien, quizás está muerta aún la persona, pero el Señor viene a traer libertad a los cautivos. Por eso, hermanos, los quiero invitar en este día tan lindo, sacale el poder a Satanás de tu vida. Si no, estamos como títeres. No, sacale todo poder al enemigo sobre tu vida. Quizás no tenés paz a nivel de la mente, porque el Señor nos entrega, mirá qué claro que es, lo dice la palabra, y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran, hasta que pagara todo lo que debía. Es fuertísimo, porque el no perdón tiene un daño tremendo en la vida de las personas. Por eso, pero en esta tarde, en este momento, el Espíritu Santo nos quiere llevar a ser libres, a poder entregar aquello que nos ha tenido esclavos. Por eso, ¿qué les parece hoy que estamos recordando, hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús, recuerden la muerte del Señor, que Él nos ha perdonado? ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo y perdonamos a aquellos que aún tenemos en el corazón tan agarrado y no hemos podido soltar? El Señor te ama. Así que yo te quiero invitar ahí, voy a invitar a los músicos que puedan pasar y te quiero invitar ahí donde estás, que te puedas poner de pie y que podamos invocar el nombre de nuestro Señor. ¿Sabés que hay una guerra espiritual en este momento? A veces no somos conscientes, pero el enemigo no quiere que soltemos a aquellos que nos han dañado, porque mientras no los soltamos, estamos bajo el poder del enemigo. Es decir, a nivel espiritual se da algo tremendo. Hay una batalla que se está dando, no la podemos ver, es algo espiritual. Por eso aquellos que son sanos, si vos has podido perdonar, yo te quiero invitar en este momento que puedas interceder por los hermanos que están luchando. Porque hay algunos que seguramente tienen un conflicto. Y yo te pido a vos que si hoy no estás teniendo este conflicto, has podido resolver esta situación, que puedas orar por los que están encarcelados hasta ahora. Porque el Señor en este momento va a abrir esos lugares de opresión. Nosotros no venimos acá a describir una historia. Venimos a buscar el poder de Dios para libertad de los cautivos. Y su palabra tiene poder. Por eso, los que entienden lo que es la sanidad y han vivido la sanidad interior, oran en este momento. Porque se está dando una batalla a nivel de la mente. Y aquellos que están enojones, que no han perdonado, yo te quiero animar en este momento, en el nombre de Jesús. Mira, acordate que el no perdón trae un montón de situaciones desagradables. Hay enfermedades que se van con el perdón. Nuestra relación con el Señor se sana con el perdón. Nuestra mente, nuestras emociones se sanan con el perdón. Nuestro vínculo con el prójimo se sana con el perdón. La forma en la cual nos vinculamos con los demás se sana con el perdón. El poder ponerle límites al enemigo y que el Señor nos escuche de una manera tan audible se logra con el perdón. Señor, venga tu reino en este momento. Señor, esta es tu palabra. Señor, si en esta tarde hay algún cautivo como consecuencia al no perdón, Señor, quizás hay mucho dolor en algunos corazones, pero Señor, que podamos mirarte a vos, que has derramado tanto amor, nos has cubierto en amor con tu perdón. Nuestra deuda con vos era enorme, impagable, gigante, pero Señor, tú has decidido enviar a tu Hijo a derramar su sangre en rescate por nuestra deuda. La deuda ha sido cancelada. Yo te pido, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, ato y echo fuera todo espíritu inmundo, toda perturbación a nivel de los aires,
todo espíritu de temor, todo lo que impide que tus hijos, que tu creación venga a tu presencia y sea verdaderamente libre. En el nombre de Jesús nos volvemos en contra de toda opresión del enemigo. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo ministre sanidad, libertad, que se pudran ataduras viejas, antiguas, cadenas de opresión. Padre, en el nombre de Jesús, fortalezas del diablo ahora caen en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo. Tu palabra ha sido sembrada, poderosa, para la destrucción de fortalezas. Señor, en el nombre de Jesús, si vos crees que esa persona no merece el perdón, vos tampoco merecías el perdón de Dios, y yo tampoco, y Dios decidió perdonarnos. Nuestra deuda era infinitamente mayor. En la manera en que hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Te animo en el nombre de Jesús, ahí donde estás, que vos puedas tomar la firme determinación de soltar a aquellas personas que llevas encadenadas en tu corazón. Padre, hay libertad en tu nombre. Señor, gracias te doy porque le estamos, Señor, cortando el juego al enemigo. No somos títeres del enemigo, Señor. Somos hijos de libertad. Señor, gracias, Padre, te damos por esto. Alabamos tu nombre, Señor. Yo te pido, Dios mío, que toda opresión caiga, que pueda sacar a aquellos que están siendo torturados por el no perdón, por no haber perdonado. Esta es la noche de grande liberación para tu pueblo. Esta es la noche de grande liberación, grande, como sacaste al pueblo de Israel de Egipto, de la tierra de opresión, que en esta noche puedas sacar de la tierra de opresión a aquellos que están bajo el yugo del rencor, de la ira, del resentimiento, del odio, del dolor profundo. Padre, corta con eso, Señor. En el nombre de Jesús invocamos tu poderoso nombre, Señor. Venga tu reino a este lugar, Señor, de una manera gloriosa, de una manera poderosa, Señor. Rescata, Señor, en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza. Y ahí donde estás, que vos puedas perdonar en tu corazón, decir: perdono a fulano de tal, perdono a tal persona, la suelto en el nombre de Jesús. Declaralo con tu voz: en este momento decido perdonar a tal persona. Hay libertad en el nombre de Jesús. El Señor te asiste, el Señor te da poder para que lo puedas hacer. El Señor abre las cadenas de opresión, rompe toda atadura. Gracias, Señor. Y mientras adoramos al Señor, si alguno necesita oración, vamos a estar orando, hermano. Pero acordate esto, hay libertad en el nombre de Jesús. Pero hoy el Señor está esperando que vos des un primer paso. Que vos puedas decir: yo suelto, yo perdono, yo largo, como vos, Señor, lo hiciste conmigo. Vamos a adorar al Rey de Reyes, aquel que nos ha perdonado la tremenda deuda. Y si alguno hoy necesita oración, vamos a estar orando por tu vida. Vamos a clamar porque el Señor vino a ser libre de toda cautividad. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre.